Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Yo creo que todos me pueden escuchar, ¿verdad? Así que bienvenidos sean a este espacio de la Escuela Bíblica. Gracias sean dadas a Dios por esta oportunidad que nos concede a mí, ¿verdad? Estar de regreso junto con ustedes en lo que pues estuve fuera. Se terminó pues ya el material que habíamos estado estudiando, habíamos estado concluyendo, ¿verdad? Con los viajes misioneros del apóstol Pablo. Y pues no dudo que haya sido de gran bendición. Lo he dicho más de una vez, el deseo de uno, ¿verdad?, de estar en esta posición. No es que uno se considere superior, porque alumnos somos todos. En mi oración siempre le pido a Dios, ¿verdad?, independientemente del nivel de las clases que se están dando alrededor, pero todos somos estudiantes y al leer la palabra del Señor, pues todos aprendemos. A veces uno tiene la oportunidad de leer un poquito más, pero siempre es con la meta de que todos seamos edificados. Así es que, como lo dijo nuestro hermano Robert, vamos a iniciar hoy un nuevo material. El primer trimestre vamos a estar cubriendo lo que es el libro de Daniel. El tema general es Daniel, un profeta para hoy. Daniel, un profeta para hoy. Tal vez no va a ser muy a profundidad en el área profética, sí vamos a ver parte de ello, pero no va a ser tan a profundidad. Hay una clase que sí va a cubrir lo que son las 70 semanas de Daniel, o los 77, como le llaman también. El segundo trimestre vamos a hablar de los valores esenciales del cristianismo, la honestidad, la integridad, la prudencia, dominio propio, todo eso, ¿verdad? Así que va a estar muy hermoso lo que va a ser el resto de este año. Así que para los que no tienen el guía, me gozo, ¿verdad? Hay un buen número de hermanos el día de hoy, así que sé que no ajusta para todos, pero vamos a estar pasando la clase en el libro de Daniel en el capítulo 1, así que comenzamos con el capítulo 1 del libro de Daniel. Quiero leer, para, no sé, ¿verdad?, en el material de ustedes, si está escrita esta parte, pero en el material de nosotros siempre hay una introducción a los trimestres en general de lo que se va a tratar. Y el escritor aquí pues da un pequeño trasfondo de lo que es el libro de Daniel, y quisiera leer esto para conocimiento de todos, ¿verdad?, ya que estamos en ayuno. Dice: el libro de Daniel ha ocupado un lugar prominente en la literatura universal y es con mucho más énfasis dentro de las escrituras judeocristianas. El profeta Daniel fue llevado cautivo a Babilonia en el año 605 a.C., cuando tenía unos 20 años de edad. A partir de ese año y durante todo el exilio babilónico, sirvió en los niveles más elevados del imperio y profetizó durante la mayor parte del siglo VI antes de Jesucristo. Daniel no regresó a Judá, sino que siguió sirviendo bajo el régimen del imperio medo-persa hasta su muerte. Por lo tanto, es muy probable que haya escrito su libro después del año 538. Hasta donde sabemos, los judíos siempre reconocieron la autenticidad y paternidad del libro de Daniel. Cuando se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego entre el año 250 y 150 a.C., en lo que hoy conocemos como la Septuaginta, Daniel formó parte de esta dicha traducción. Esto contradice los argumentos de Porfirio, un filósofo neoplatónico que vivió entre los años 232 y 305 después de Cristo. Este enemigo del cristianismo, igual que muchos modernistas de hoy, negaba la historicidad de Daniel, atribuyéndole una fecha de escritura mucho más tardía. Pero la iglesia cristiana siempre aceptó la genuinidad y el valor histórico del profeta Daniel. Que sus profecías se hayan cumplido con asombrosa exactitud, especialmente las relacionadas a Antíoco Epífanes IV, tipo del anticristo, se debe a que el contenido del libro fue inspirado por el Espíritu Santo, quien nunca se ha equivocado. Gloria al Señor. Así que ese es un pequeño de la introducción a lo que es el libro y lo que esto abarca. Así que vamos a entrar ya en lo que es materia. La primera clase de hoy está basada en el capítulo 1 y se titula La recompensa de la fidelidad. La recompensa de la fidelidad. Vamos a leer Daniel 1, versículo 11 al 20. Gloria al Señor.
Daniel 1, versículo 11 al 20, la recompensa de la fidelidad. Así que de manera antifonal, como siempre lo hacemos, dice Daniel 1:11, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos des legumbres a beber. 3. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. 14. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Amén. 15. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. 16. Así pues, Amén. 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. 18. Amén. 19. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Todo es el 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Amén. Gloria al Señor. Hermosa palabra de Dios. Desde el versículo que tomamos, ¿verdad? Ya se ha leído, ya hemos pasado lo que quizás el versículo, uno de los que más conocemos, y el escritor va a decir, ¿verdad? Ahí en la introducción, que este capítulo ha sido por muchas generaciones tomado, ¿verdad?, para predicar a los jóvenes, de que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Y ha sido, ¿verdad?, utilizado en mayor parte hacia los jóvenes o para los jóvenes, pero esto es general para todos. La recompensa de la fidelidad. Eso es lo que es el tema de la clase. Es el pensamiento central. Dios honra a los que están dispuestos a desafiar cualquier circunstancia para hacer la voluntad de Dios. Dios honra a los que están dispuestos a desafiar cualquier circunstancia para hacer su voluntad. En primer lugar, vamos a conocer los acontecimientos que rodean los hechos mencionados en el primer capítulo de Daniel. O sea, ¿qué nos llevó hasta este punto? En segundo lugar, el segundo objetivo es entender que el que le es fiel al Señor en circunstancias adversas recibe grandes recompensas. Y eso es exactamente lo que vemos no solo en este capítulo, sino que lo vamos a ver más adelante, ¿verdad?, ya con sus compañeros, y lo vamos a volver a ver con Daniel mismo. Siempre de que uno se mantiene fiel a Dios, Dios se mantiene fiel también a uno. Decidir vivir de acuerdo con la palabra del Señor, no importa dónde esté o cuáles sean las circunstancias. Qué maravilloso, ¿verdad? Decidir vivir de acuerdo con la palabra del Señor, no importa dónde esté o cuáles sean sus circunstancias. Es la última alabanza que entonaron nuestros hermanos, ¿verdad? Brilla en el sitio donde estén. Muy bien. El tema general o la enseñanza general de la clase, ¿verdad?, bien similar, dice: Dios honra a los que a pesar de las circunstancias adversas son fieles a los principios y enseñanzas de las Escrituras. Y surge una pregunta, o nos podemos preguntar, ¿verdad? ¿Se dan circunstancias muchas veces que a nosotros nos pueden tentar, ¿verdad?, a dejar nuestra fidelidad a Dios, a involucrarlos en ciertas circunstancias que no le corresponden a Dios, y así tal vez manchar nuestro testimonio o serle infiel a Dios, o solo porque, ¿verdad?, en el caso, como lo vamos a ver en el transcurso de la clase, puede que
Tal vez ya no estemos en un lugar donde estemos rodeados de hermanos, ¿verdad? Puede ser nuestro trabajo, puede ser nuestro estudio, puede ser incluso otro lugar diferente en que comenzamos a vivir. Pero todos tenemos, ¿verdad? Y en el caso de los varones aquí, ya eran jóvenes, ya estaban instruidos, ya conocían la palabra del Señor, ¿verdad? Y decidieron aún así en una tierra extraña serle fiel a Dios. Y una vez más, Dios recompensó esta fidelidad. Entonces, ¿qué sucede? Desde el capítulo 1, nosotros vemos, dice la Escritura, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Ya, ¿verdad? Dios había dado palabras por muchos profetas, el profeta Jeremías en ese momento, ¿verdad? Amonestando al pueblo de Israel, diciéndoles que se volvieran a él, que le fueran fiel a Dios. Y Dios, como ya lo hemos visto en otras clases, pues Dios tiene su punto donde dice hasta aquí. Y ya pues entrega él, ¿verdad?, a que el ser humano tome las consecuencias. Si nosotros leemos, ¿verdad?, Segunda de Crónicas 36, 11 al 21, lo detalla claramente. Incluso, ¿verdad?, es bien triste leer, ¿verdad?, porque cuando Dios habla y Él dice, ¿verdad?, muchas veces yo les envié profetas por amor, ¿verdad?, porque yo tenía misericordia de mi pueblo, pero en vez de oír a mis profetas, lo que hacían era escarnecerles, ¿verdad?, no prestarles oídos hasta el día, ¿verdad? Y lo que narra aquí en estos dos versículos, pues Dios, ¿verdad?, decide que hasta allí, y decide entregarlos como juicio, ¿verdad?, para que se cumpliera lo que Él ya había dicho, entregarlos por juicio al rey de Babilonia. Y, ¿verdad?, esto sucede. La historia, ¿verdad?, cuenta de que los más robustos, ¿verdad?, hubo una primera parte de los deportados que fueron hacia ya el reino babilónico. No sé si allí en su guía, ¿verdad?, dice aproximadamente cuántas millas tuvieron ellos que caminar o ¿verdad?, viajar desde Jerusalén, donde se encontraban, hasta, ¿verdad?, el reino babilónico. Aproximadamente entre 500 a 1000 millas tuvieron ellos que viajar. Entonces no era un recorrido corto. Y, ¿verdad?, el rey ordenó, dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Esa era la orden que él tenía. Entonces, la historia dice, si usted lee esto, está en Segunda de Reyes 24 y 25, y segundo libro de Crónicas 36, 11 al 21. Muchos, ¿verdad?, fueron de estos que el rey había dicho, ¿verdad?, fueron deportados. Y los más pobres, ¿verdad?, quedaron en la tierra para que ellos labrasen la tierra y se quedasen ahí. Entonces, entre los primeros grupos que fue deportado, allí iba Daniel, Misael, Azarías, Ananías y Azarías, ¿verdad? Estos 4 varones. Iban más, pero, ¿verdad?, de los que tenemos escrito en la palabra del Señor eran estos. La introducción dice, Nabopolassar, fundador y rey de Babilonia, envió a su hijo Nabucodonosor a realizar una campaña contra el ejército de Egipto y Asiria, acampados junto al río Éufrates, a quienes venció. Después de conquistar a los países de la costa oriental del Mediterráneo, sitió la ciudad de Jerusalén por varios meses. En eso recibió la noticia de la muerte de su padre, por lo que tuvo que regresar inmediatamente y recibir el trono de Babilonia. Pero antes tomó la ciudad de Jerusalén, saqueó parcialmente el templo y llevó un grupo selecto de prisioneros, entre los cuales iban Daniel y sus 3 compañeros. La intención del rey era prepararlos para que fuesen servidores del palacio. Para eso fueron sometidos a cambios que
de haberlos aceptado, hubieran socavado la fe de Dios. No obstante, lejos de hacerlo, los jóvenes decidieron no contaminarse con la comida, la bebida, ni las costumbres babilónicas. Prefirieron honrar a Dios, poniéndose en riesgo su propia vida. Por esta determinación, Dios premió su fidelidad al grado de que en todo el asunto que requería sabiduría e inteligencia fueron 10 veces mejor que todos los sabios que había en el reino. Esta disposición de Daniel, Ananías, Misael y Azarías son un bello ejemplo para todo cristiano en cuanto a la fidelidad y la firmeza en las enseñanzas de la palabra del Señor. No importa el lugar y las circunstancias en que nos encontremos, seamos firmes en lo que hemos aprendido y demos testimonio de nuestra fe a los que nos rodean. ¿Qué es lo que sucede? ¿Verdad? Ellos llegan, tienen instrucciones, gloria al Señor, perdón hermano, tienen instrucciones, ¿verdad? De parte del rey, lo que ellos van a comer, lo que ellos van a estar dirigidos por 3 años. Esto era prácticamente una universidad, ¿verdad? Todas las letras, enseñarse las letras y la lengua de los caldeos. ¿Cuál era el punto, verdad? O el objetivo de Nabucodonosor? Era, pues ya en sí era un imperio babilónico bastante grande, fuerte, lo máximo, ¿verdad? Antes que llegaran los medos y los persas, ¿verdad? Pero era continuar la expansión del reino. Era continuar, entonces Nabucodonosor no podía estar presente en cada una, ¿verdad? De las áreas que él conquistaba. Entonces había líderes, ¿verdad? En este caso, quienes iban a tomar, ¿verdad? El gobierno de estas áreas, pues iban a ser estas personas que hubieran sobresalido, ¿verdad? En ellos aprender la cultura, ¿verdad? Las letras, la lengua de los caldeos, cómo era la cultura de ellos para que el reino siguiera expandiéndose. Entonces, ¿cuál era la enseñanza que ellos traían? Hasta el momento, pues tenían la ley de Dios, la Torá, como nosotros la conocemos. Es conocimiento de todo, ¿verdad? De que al niño, a sus 12 años de edad, ya debía de saber cuál era la ley de Dios, ¿verdad? La instrucción, todos conocemos desde que Dios le ordena al pueblo de Israel y le da la ley, ¿verdad? Y le enseña a los padres, esto tú vas a enseñar a tus hijos, a los hijos de tus hijos, toda la ley, amarás al Señor tu Dios, los 10 mandamientos, ¿verdad? Los vas a escribir en las columnas de tu hogar, vas a ir andando por el camino, les vas a ir enseñando. Entonces, todos ellos conocían, ¿verdad? Lo que para ellos les había sido enseñado desde una niñez. Entonces conocían la ley. No solamente eso, conocían los alimentos que debían comer y sabían, ¿verdad?, qué costumbres no debían de participar. En lo que transcurre, ¿verdad?, de la enseñanza, el escritor dice, no era en sí porque era carne, ¿verdad?, que ellos no debían comer, sino que posiblemente habían ahí animales que para ellos no era permitido comer. Y no solamente eso, sino que estaba el culto, ¿verdad?, a una deidad que no era el Dios de Israel. Entonces allí, ¿verdad?, lo sacrificado a los ídolos, y allí está el culto, ¿verdad? Entonces nos encontramos con un grupo de jóvenes, ¿verdad?, de jóvenes de israelitas en una tierra totalmente diferente, y ya lo hemos oído muchas veces, ¿verdad?, de que nadie me ve, nadie me oye, nadie me mira, ¿verdad? Esta es una vida nueva para mí. Puedo, ¿verdad?, hacer borrón y cuenta nueva y hacer, ¿verdad?, como que si ya no soy parte del pueblo de Israel. Pero lo que Dios resalta, y por eso el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, lo que está escrito para nuestra enseñanza, está escrito, ¿verdad? Vemos que no fue así la decisión que tomaron estos varones, a pesar de que estaban en una tierra a cientos de millas de distancia, con gente, ¿verdad?, que no conocían, con un lenguaje que no conocían. No obstante, propusieron en su corazón serle fiel a Dios. Y eso, ¿qué nos enseña, estimado hermano? De que, ¿verdad?, lo que decía al principio, no importa, Dios honra a los que a pesar de las circunstancias adversas son fieles a Dios en sus principios, ¿verdad?, y las enseñanzas de las Escrituras. Nos hemos nosotros topado en algún momento de nuestra vida con algo similar, ¿verdad? Donde tal vez hemos tenido la oportunidad, ya sea de
tal vez no pecar deliberadamente, ¿verdad? O ensuciarnos, ¿verdad? En el lodo, ¿verdad? Tanto, pero tal vez no, se nos han presentado, ¿verdad? El joven, esto es algo que pasa muy a menudo, ¿verdad? Se le presentan tentaciones, le presentan asuntos, ¿verdad? Nosotros como adultos se nos pueden presentar situaciones donde, ¿verdad? Puede ser alguna buena oferta que a nosotros nos parezca bien, pero ¿será que eso va a honrar a Dios? ¿Será que eso, verdad, traerá gloria a Dios? ¿O será que estaré violando los principios que se me han sido enseñados? ¿Estaré violentando, verdad, las enseñanzas de las Sagradas Escrituras? Todo esto es bien importante. Y vemos cómo el enemigo, ¿verdad? En el caso de los jóvenes aquí hebreos, desde el principio quiere cambiar, ¿verdad? La identidad. ¿Qué es lo primero que hace? ¿O qué es lo primero que el enemigo hace? En el caso de Daniel y sus compañeros, les cambia los nombres, ¿verdad? Cambia las identidades. Lo hemos dicho varias veces de que para los judíos, ¿verdad? Para los hebreos, el ponerle el nombre a alguien, ¿verdad? A veces era rodeado por las circunstancias en que él nacía, pero cada uno de sus nombres tenía un significado, ¿verdad? Entonces, el versículo 6, gloria al Señor, dice, entre estos estaba Daniel, ¿verdad? Desde el 5, ¿verdad? Para que llevemos la secuencia. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los crease 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías Abednego. Ahora, creo que algunos ya conocen, ¿verdad? El significado de los nombres, pero Daniel, este nombre hebreo significa Dios es mi juez, el Dios hebreo, ¿verdad? Pero apenas les cambió el nombre babilonio Belsasar, que significa Beltí protege al rey, ¿verdad? Desde ahí ya tu nombre no se llamará más Daniel, sino que te llamará Belsasar, y ya no tu nombre significará Dios es mi juez, sino que Beltí protege al rey, o sea, una deidad que protegía a Nabucodonosor. Ananías significa Jehová manifiesta su gracia. Imagínense qué hermoso, ¿verdad? En tanto que Sadrach significa al Dios Marduk. Entonces, vemos cómo ya para los jóvenes, ¿verdad? El enemigo, en este caso, ¿verdad? Quería cambiar quiénes ellos eran. Misael significa, en forma de pregunta, ¿quién como Dios? ¿Quién es como Dios? Pero Mesac significa, ¿verdad? ¿Quién como Alai? O actúa, hay otra traducción ahí. Pero también en forma de pregunta, relacionado a otra deidad. Azarías significa Jehová nos ha ayudado. En cambio, Abednego significa siervo de Nego. Gloria a Dios. Entonces, vemos cómo, ¿verdad? Satanás, una de las primeras herramientas que utiliza, ¿verdad? Las estrategias diabólicas contra la integridad de la fe, ¿verdad? Hoy, en estos últimos días, se está viendo un fenómeno, ¿verdad? Bien raro en la juventud. Cómo, ¿verdad? Están adoptando, ya no es tanto el género, ¿verdad? Sino ya se están identificando con el reino animal. Entonces, todo esto, estimado hermano, ¿verdad? Va hacia la identidad de la persona, ¿verdad? Y va hacia los jóvenes. Hasta el momento yo no he visto a personas mayores, ¿verdad? Identificándose de esta manera. Pero hay algunos, ¿verdad? Pero lo que quiero que veamos, ¿verdad? Es como el enemigo va desde la niñez, ¿verdad? Y así. ¿Para qué? Porque si no hay una niñez, ¿verdad? Que es formada en los principios, las enseñanzas de la Escritura, no habría una juventud. Y si no hay una juventud, pues no va a haber en el futuro una familia. Entonces, el enemigo tiene estrategias, estimados hermanos, pero lo importante que aquí, ¿verdad? Si ya captaron entre líneas, cuando uno lee entre líneas, como dicen, ¿verdad? Podemos ver de que los padres de estos jóvenes jugaron un papel muy importante en enseñarles los principios de las enseñanzas. Ya ahí ya no estaban mamá y papá.
Ya no estaba, ¿verdad?, sus abuelos, no estaban tal vez sus hermanos, no sabemos, ¿verdad? La Biblia no nos dice si ellos eran relacionados en sangre, ¿verdad? Pero, ¿verdad?, no había tal vez una figura, ¿verdad?, de un líder mayor que ellos. O sea, posiblemente todos eran de la misma edad. Gloria al Señor. Pero vemos que la enseñanza que en un momento se le enseñó, hoy estaba teniendo su fruto. Cuando nadie lo veía. Cuando, ¿verdad?, ellos tenían la disposición de aceptar, sí, rey, ¿verdad?, vamos a comer de la comida, vamos a seguir al pie de la letra, y como que no, aquí no ha pasado nada. Pero vemos que ellos tenían bien formados quiénes ellos eran. En primer lugar, vemos la profanación de los valores espirituales. Dios había advertido muchas veces por medio de los profetas que el pueblo de Israel sería llevado al exilio. Como castigo por su rebeldía y desobediencia, para cumplir esta sentencia, él utilizó al rey Nabucodonosor y al pueblo pagano de Babilonia como instrumento de juicio. En el año 605 a.C., el rey tomó la ciudad de Jerusalén, la saqueó del templo. Esta primera invasión se limitó a llevarse solamente parte de los utensilios de la casa de Dios. En otras invasiones provocadas por la rebeldía y mala administración de Joacim y sus sucesores, Nabucodonosor acabó de saquear y destruir el templo de Dios y también la ciudad de Jerusalén. A pesar del abnegado ministerio del profeta Jeremías, Daniel no describe todos estos acontecimientos, pero como ya lo dije, si leemos segundo libro de Reyes 24-25, segundo libro de Crónicas 36, eso está bien narrado. Nuestro hermano Alonso, ¿verdad?, en la clase de la mañana, cuando habla de que no iba a quedar piedra sobre piedra, me acuerdo cuando daba clase a los jóvenes, ¿verdad?, con nuestra hermana Elisa, y cubríamos un poco de por qué esto sucedía. Entonces, cuando prende fuego a la ciudad y al templo, entonces muchos de los utensilios de oro fueron derretidos, el oro fue derretido, entonces quedó, ¿verdad?, entre las piedras, y por eso no quedaba piedra sobre piedra, porque, ¿verdad?, los que terminaron sacando, levantaron las piedras para sacar aquel material. Entonces, todo esto, ¿verdad?, se narra en la Escritura. ¿Por qué? Porque el pueblo desobedeció. Ahora ellos se encuentran aquí, ¿verdad? Lo que sí se dice de Daniel es que los utensilios del templo que fueron robados por Nabucodonosor y que representaban la vida religiosa de los judíos fueron llevados a la tierra de Sinar o a Babilonia y los colocó en la casa del tesoro de su Dios. Entonces, vemos cómo el enemigo degrada, ¿verdad? El enemigo, cuando a uno le da cabida, ¿verdad?, él va a degradar la vida espiritual. Y muchas veces nosotros lo vemos en las personas que un tiempo, ¿verdad?, florecieron aquí en la iglesia y por algún motivo de la vida, pues, ¿verdad?, el enemigo ganó ventaja y ahora ya no se encuentran, y muchos terminan en situaciones bien críticas, ¿verdad? La voz que antes le cantaba, le adoraba a Dios, ahora tal vez está siendo utilizada para maldecir o para cantarle al enemigo. Los pies que antes se encaminaban, ¿verdad?, hacia ¿verdad?, el templo del Señor, ahora pues están siendo utilizados en otro lugar. Entonces, aquellas cosas que en un momento de su vida pueden portar, ¿verdad?, un valor espiritual, el enemigo trata, ¿verdad?, para ellos el ver los utensilios, ¿verdad?, sagrados, ¿verdad? El enemigo no le interesa nada de eso. Los babilonios no le interesaban qué tan sagrados podrían ser los utensilios, ¿verdad?, del templo para los hebreos, ¿verdad? Ellos arrasaron, ¿verdad? Ellos profanaron, y no solamente eso, sino de que van y los meten al templo de su Dios, al templo de su deidad. Mientras leía, ¿verdad?, y venía a mi mente por qué, y me preguntaba, ¿verdad?, por qué Dios no actuó como actuó en el caso de cuando, ¿verdad?, el arca es llevada al templo de los filisteos, ¿verdad?, y aquella imagen es cortada. Entonces, pero ya vemos que era castigo de parte de Dios, ¿verdad? Era ya escrito. La lección espiritual, dice el escritor aquí en este primer párrafo, es de que Dios puede retardar sus juicios, dando tiempo para el arrepentimiento y la obediencia a su palabra. Pero si el pueblo no aprovecha la oportunidad de ponerse a cuentas con él, la sentencia se cumplirá tarde o temprano. Y esa es una realidad, estimado hermano. Si usted lee Segunda de Crónicas 36, ¿verdad? Y es bien
Dios, ¿verdad? Primero le dice, ¿verdad? Cómo con amor, cómo con misericordia había enviado palabra por sus profetas, pero ellos no quisieron. Jeremías, ¿verdad? Él manda a preguntar por las sendas antiguas, pero el pueblo dice, no andaremos en ellas. Entonces, Dios, ¿verdad? Puede tardarse, Él es grande en misericordia, ¿verdad? Lento para la ira, grande en misericordia. No queriendo, el Nuevo Testamento dice, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces Dios siempre está ahí llamándonos, ¿verdad? Pero si nosotros no hacemos caso, si seguimos, ¿verdad? En la desobediencia, tarde o temprano el juicio de Dios caerá sobre la tierra, ¿verdad? Y lo vemos hoy mismo todavía. Gloria al Señor. Y esto es un llamado para todos nosotros, ¿verdad? Porque el Evangelio no es algo que nosotros debemos jugar. No es un juego el Evangelio, ¿verdad? El hecho de estar aquí, podemos gozar de la misericordia del Señor, del amor de Dios, pero, ¿verdad? Si lo tomamos como un juego, pues también vamos a cosechar esas consecuencias. Distanciamiento y contaminación, versículos 3 al 5. Aunque Daniel no lo hace ver con mucha claridad, se puede entender que en este pasaje de esta primera invasión apresurada a Jerusalén, Nabucodonosor llevó consigo, junto con los utensilios del templo, a un grupo selecto de prisioneros, entre los cuales iba Daniel y sus 3 compañeros. Ellos fueron arrancados de su núcleo familiar, separados de todo lo que hasta ese momento les era conocido, para ser introducidos a un mundo totalmente distinto, colmado de paganismo, idolatría y maldad. Es evidente de que el rey babilonio pretendía hacer de su reino un imperio mundial, lo que mencionaba, ¿verdad? Por lo cual quería entrenar a los mejores jóvenes traídos en cautiverio de todos los países que iba conquistando. Las bases para esta elección de estos jóvenes, lo vemos en el versículo 4, debía ser sin tacha alguna en lo físico y probablemente en su conducta, de buen parecer, bien educados, inteligentes, aptos para estar en el palacio y capaces de aprender las letras y la lengua de los caldeos o babilonios. Quería lo mejor el rey, quería lo mejor, ¿verdad? Quería que estuvieran a su altura, ¿verdad? Aptos para estar en el palacio del rey. No era cualquiera, ¿verdad? El versículo 3 nos dice, del linaje real de los príncipes, ¿verdad? Eran estos jóvenes, ¿verdad? Dios bendiga a los jóvenes de la iglesia, porque ellos están aquí. Para todos nosotros la Biblia nos dice, ¿verdad? Pedro, hemos sido llamados a las tinieblas, a su luz admirable. Somos un real sacerdocio, ¿verdad? Todos los jóvenes que están en los caminos del Señor pueden cumplir cada uno de estos requisitos, ¿verdad? Pero vemos que Satanás no discrimina, ¿verdad? Él siempre va a buscar lo mejor, ¿verdad? Y si hay un descuido, pues puede terminar muy lamentable. El cuidado con el cual debían ser preparados estos futuros servidores del palacio se ve en la preocupación del rey por ordenar que durante 3 años se les diera el entrenamiento a los escogidos, les sirvieran de la misma comida que él comía. ¿Qué tan importante era esto para Nabucodonosor? Que la misma porción de que él se alimentaba era la que iban a apartar para ellos. ¿Qué tan importante, verdad? Era esto. O sea, él lo veía muy importante. A simple vista, esta atención hacia los jóvenes hebreos podría tomarse como una nota de distinción y especialidad, considerada por muchos como un alto privilegio. Sin embargo, para Daniel y sus compañeros esto significaba contaminarse con alimentos prohibidos para ellos en la palabra del Señor. Estos jóvenes son dignos de ser elogiados y vistos como un ejemplo de integridad, pues bien pudieron haber razonado diciendo, si Dios permitió que Nabucodonosor nos trajese como esclavos suyos a esta tierra lejana, no tenemos por qué ser fiel a los mandamientos de la ley ni las enseñanzas de los profetas. Esa era la opción que ellos tenían. Sin embargo, dice el escritor, a pesar de todo lo que les había acontecido, ellos estaban dispuestos a serle fiel al Dios de Israel. Qué hermoso, ¿verdad? Y Dios nos ayude a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque se nos pueden presentar opciones, ¿verdad? Donde nadie nos mira, ¿verdad? Nadie nos ve, nadie nos puede escuchar, nadie me está viendo, ¿verdad? Estoy solo, estamos solos, cosas así, ¿verdad? Pero ¿será que eso nos va a alejar de Dios? ¿Nos va
distanciar o acercar más a Dios, Dios nos ayude, ¿verdad? ¿Verdad? Como dice el escritor, estos jóvenes son dignos de ser elogiados por su integridad, ¿verdad? Me acuerdo, ¿verdad? En ocasiones del trabajo, a veces me han ofrecido mismos clientes que yo agarre trabajos en la misma casa de ellos, ya ellos siendo clientes de la compañía, ¿verdad? Y, o sea, que yo ya en mi tiempo libre vaya y les haga algún trabajo, pero, ¿verdad? Me recuerdo en cierta ocasión le respondí a alguien que me estaba ahí rogando, no, le dije yo, para mí la fidelidad es número uno. Le dije yo, ¿por qué voy a morder la mano que ya me está dando de comer? Entonces no es bien, ¿verdad? Entonces, para estos jóvenes, ¿verdad? Ellos pudieran haber renegado, ¿verdad? Dios permitió que fuéramos capturados. Dios permitió que Jerusalén fuera destruida, que fuéramos esparcidos. Dios permitió todo esto. Ahora nos encontramos lejos, ¿verdad? No tenemos por qué ya serle fiel a Dios. Es claro de que Dios no nos protegió, no tenemos por qué serle fiel a Dios, ¿verdad? A sus enseñanzas, a los profetas, pero ellos propusieron en su corazón serle fiel a Dios y Dios les recompensó. Confusión con la idolatría y lo mundano, versículos 7 y 8, ¿verdad? Lo de cambio de nombre que ya lo vimos, como ellos, ¿verdad? El jefe de los eunucos, ¿verdad? Les cambió el nombre. Estos nombres paganos quizás constituían un gesto de parte de los babilonios de acreditar a sus dioses la victoria sobre Israel y divorciar a estos hombres de su trasfondo monoteísta como israelitas. O sea, ya aquí en Babilonia habían varios dioses, ¿verdad? Y querían arrancar, divorciar, utiliza ahí la palabra el escritor, ¿verdad? De la enseñanza de que solo había un Dios. Pero a pesar de los esfuerzos de sus captores por separarlos de su fe y sus costumbres como hijos de Dios, ellos se mantuvieron firmes, honrando el nombre de Dios, de su Dios, y dispuestos a no rendirse ante las tretas del enemigo. El cambio de nombre no los hizo olvidar quiénes eran y quién era el Dios de sus padres. Es verdad, tal vez cuando ellos estaban en la corte real, ¿verdad? Ya no, si quería llamar a Daniel, no le decía Daniel. Posible entre ellos, ¿verdad? Ya estando en privado, pero, ¿verdad? Corrían por el nombre babilónico que les habían puesto. Pero eso no les hizo cambiar la identidad. Lo que ellos creían en su corazón, ¿verdad? No los hizo olvidar quiénes ellos eran. Y si usted puso atención, ¿verdad? En la introducción y lo que leía, Daniel nunca regresó de vuelta a su pueblo. Nunca regresó. Entonces, pero fueron 70 años de cautiverio, ¿verdad? Hasta que regresaron. No sé cuánto tiempo haya vivido Daniel, ¿verdad? Pero se mantuvo firme. Y algo bien peculiar que dice también el escritor, de Daniel no se dice nada negativo, ni de los 3 hebreos, ¿verdad? O sea, no hayamos nada negativo que se haya escrito, ¿verdad? Como lo vemos en el caso de otros grandes personajes de Dios. Entonces, Dios recompensó, ¿verdad? ¿Cómo nosotros el día de hoy, estimados hermanos, podemos ver aquí en forma de preguntas, si te quieren participar, cuáles son algunas ofertas que a nosotros nos pueden llegar a nuestra vida, que nos hagan perder nuestra integridad en Dios, como cristianos hoy en día? ¿Cuáles podrían ser algunas tentaciones que vemos, o algunas ofertas que vemos, ¿verdad? No necesariamente podrían ser tentaciones, pero ¿qué nos puede, verdad? Vemos hoy en día estrategias diabólicas en contra de la integridad de Dios. Y esto lo vemos en todas las instituciones, ¿verdad? Desde nuestro trabajo, desde lo que es toda la escuela, diferentes niveles de escuela que hay, ¿verdad? Muchas cosas que pueden ser empleadas para que nuestra integridad no sea, ¿verdad?, intacta, y nos pueden llevar. Hay muchas cosas, ¿verdad? Entonces, vemos, estimados hermanos, ¿verdad?, antes de pasar, ¿verdad?, a la respuesta de la fe ante estas estrategias, ¿qué es lo que ellos hicieron, ¿verdad? Yo sé que conocemos la historia, pero podemos ver de que estos jóvenes fueron llevados de una tierra donde ellos estaban tal vez viviendo ahí, ¿verdad?, hasta cierta parte de su juventud.
son llevados, ¿verdad?, a una tierra totalmente desconocida, un lenguaje, una cultura totalmente desconocida, les cambian el nombre, ¿verdad? Están estudiando allí lenguas que para ellos eran desconocidas, cultura que era desconocida, en una tierra con personas desconocidas, ¿verdad? Para servir a un rey que tal vez si hubiera sido opción de ellos no lo hubieran hecho, ¿verdad? Pero esa es donde ellos se encontraban en ese momento de su vida, pero no obstante deciden serle fiel a Dios. ¿Y cuál es la respuesta de ellos? Versículo 8 al 14. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Gloria al Señor. Dios, ¿verdad?, hace que Daniel haya gracia delante de él, del jefe de los eunucos. Contaminarse, dice la definición y etimología de la palabra. Esta palabra viene de un término hebreo que significa profanarse o mancharse, no por razón de la carne y el vino, sino por quizás se tratare de animales prohibidos por la ley o porque antes de ser servidos a la mesa del rey eran ofrecidos a los ídolos. Y creo que en la mayoría de los escritores esto es lo que concuerda. Melzar era un oficial del palacio que tenía a su cargo el cuidado de los 4 hebreos. O sea, había un jefe general y ya Melzar era el encargado solamente de ellos. Determinación de no contaminarse. Por generación, como decía al principio, este versículo ha sido el favorito de muchos predicadores para hablar a los jóvenes. Y es comprensible, pues el ejemplo de Daniel y sus compañeros es digno de admirar e imitar. Ellos se encontraban frente a la oportunidad de renunciar a aquellos principios religiosos en los cuales se habían criado y someterse a todo lo que los habitantes babilónicos les quisieran imponer. Al fin y al cabo, y enumera aquí el escritor, Dios los había dejado caer en manos de sus enemigos. No era culpa de ellos estar ahora entre la multitud de esclavos de muchos países. En tercer lugar, nadie estaba vigilándolos, por lo tanto podían comer y beber lo que dieran. En cuarto lugar, no estaban haciendo nada de su propia elección, sino que eran víctimas del infortunio. Sin embargo, no se dejaron dominar por las circunstancias ni se sometieron a las tretas del enemigo. Quizás recordaron las promesas divinas que dice, 1 Samuel 2:30, primer libro de Samuel, yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y a su Dios no los defraudó. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido que tomar una decisión así. Yo recuerdo incluso, ¿verdad?, en donde Dios me permite trabajar hasta el día de hoy, hay compañías, ¿verdad?, que ya sea una vez al año, 2 veces al año, hacen una celebración, algún tipo de celebración. Y no digo, ¿verdad?, de que va a ser pecado de ir allí, ¿verdad?, pero muchas veces se ven comportamientos, ¿verdad?, de que no es lícito a un cristiano estar ahí. O visitar ciertos lugares, ¿verdad?, donde uno puede ir, ¿verdad? Y sí, dice uno, ¿verdad?, como quiera, yo no es que voy a estar tomando, yo no es que voy a estar fumando, pero pueden ver ahí cosas que para un cristiano, ¿verdad?, como dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, uno a veces, ¿verdad?, le pueden llegar y decir, no, es que tú no te relacionas con nosotros. Tú, ¿verdad?, eres creído, ¿verdad? No te gusta hacer plática, pues cosas así. Pero uno sabe, ¿verdad? Tal vez uno ha propuesto en su corazón, ¿verdad?, no contaminarse. Y como digo, tal vez no es que puede ser pecado, uno no va a ir y pecar, pero hay situaciones, ¿verdad?, donde uno no se siente esa paz, no siente libre, ¿verdad?, de estar ahí, se siente raro, ¿verdad? Y lo que no falla es de que lo ponen un día que hay culto, ¿verdad? Entonces uno estando allá y mis hermanos están en culto ahorita y yo estoy aquí pero ni estoy disfrutando, ¿verdad? Entonces hay situaciones, ¿verdad?, donde uno se ve ahí entre decidir, ¿verdad? Y cuántas cosas pudieran ser así. Para los jóvenes, ¿verdad?, cuando llegan a su último año de bachillerato, ¿verdad?, hay una llamada prom night, ¿verdad?,
donde hacen un baile, ¿verdad? Rentan un lugar y muchas cosas suceden ahí, ¿verdad? Entonces, le es lícito a un joven cristiano ir ahí. Y podríamos decir, ¿verdad? Como vuelvo y repito, tal vez yo no es que voy a ir a pecar allí o etcétera, quiero simplemente despedirme de mis amigos. Pero, o sea, estar en lugares donde el peligro, ¿verdad? Para un cristiano de pecar, si no tiene el temor de Dios, pues es muy peligroso, ¿verdad? Entonces Dios nos ayude, ¿verdad? Y hay muchas facetas que podemos decir, ¿verdad? Como se encontraban aquí los varones hebreos, ¿verdad? Ellos tenían que decir, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Nos ha dejado caer en manos del enemigo, ¿verdad? No es culpa de nosotros que ahora estemos en una multitud siendo esclavos, ¿verdad? Nadie me está vigilando, por lo tanto puedo hacer lo que quiera, ¿verdad? No estaban haciendo nada de su propia elección, sino que eran víctimas, ¿verdad? Lo que los jóvenes muchas veces, ¿verdad? Se enfrentan, ¿verdad? Lo que en inglés se conoce peer pressure, la presión del grupo, ¿verdad? Si mi grupo de amigos cercanos está haciendo algo y ellos, hazlo. Entonces el joven, aunque no quiera, a veces cede a hacer aquello que lo están haciendo, solo porque lo están presionando. Entonces, hay que tomar decisiones sabias, ¿verdad? En cómo nosotros querer agradar a nuestro Dios. Si es algo que no nos va a acercar más a Dios, no es algo que deberíamos estar haciendo. Entonces vemos en Daniel y sus compañeros que hubo una determinación de no contaminarse. La decisión de no contaminarse con la comida y bebida del rey refleja madurez espiritual y dominio propio de parte de ellos, ¿verdad? Y eso es algo que está vigente hasta el día de hoy. Pablo, aconsejando a su hijo en la fe, Timoteo, ¿verdad? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Una de las ramificaciones del fruto del espíritu, ¿verdad? La templanza es igual, el dominio propio, ¿verdad? Entonces, eso es algo que necesitamos ejercer. Es lo único que ante la tentación, ¿verdad? Nos hace parar y meditar y darnos una vuelta. Madurez espiritual, ¿verdad? Dios nos ayude a tomar decisiones maduras bíblicas o de acuerdo a las palabras del Señor, a los principios dados en su palabra. La razón para hacerlo pudo haber sido que los paganos ofrecían a sus dioses los alimentos y el vino antes de llevarlos a la mesa. Además, es muy probable que hubieran alimentos prohibidos en la ley judía, de manera que su abstinencia obedecía más a las razones espirituales que físicas. Además, podemos argumentar que la ley judaica no requería una dieta vegetariana, sino, pero sí se expresa en contra de profanar el cuerpo ingiriendo alimentos que han sido ofrecidos a los ídolos. Y podríamos quizás decir, ¿verdad?, que eso era lo que estaba sucediendo. Ellos podían ver la preparación, cómo esto se preparaba, ¿verdad? Y es lo que los llevó, ¿verdad?, a tomar esta decisión. Desafío al mal confiando en Dios. La petición que Daniel hizo a Aspenaz de no obligarlos a contaminarse está manifiesto el temor de contrariar la orden del rey, o sea, contrarrestar o ir en contra del rey. Porque no solamente la vida de ellos, sino la vida del encargado, ¿verdad?, de ellos estaba en peligro. Aquí Nabucodonosor era un dios, un equivalente a Faraón cuando el imperio de Egipto, ¿verdad?, estaba en su apogeo. Entonces, desafiar la orden de él claramente lo dice, ¿verdad? Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pero luego que él vea vuestros rostros más pálidos de los que los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza, ¿verdad? Es lo que dijo el jefe de los eunucos. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con nosotros, con tus siervos, por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los demás muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos como veas. Consintió pues con ellos
en esto y probó con ellos 10 días. Versículo 11, 9, perdón, una vez más, y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Todo esto, mi estimado hermano, podemos ver cómo Dios va honrando la fe de ellos, cómo Dios va honrando la fe. Y Dios no lo deja a uno pasar vergüenza, estimado hermano, ¿verdad? A veces si uno tiene que abstenerse, tal vez de no ir a un lugar, de frecuentar con cierta persona, ¿verdad? Por uno querer mantenerse su vida consagrada a Dios o no darle ningún, ¿verdad? Ventana abierta al enemigo. Dios honra la fe. Imagínense, estimado hermano, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver, ¿verdad?, con contaminarse, pero comparando cómo comenzó la iglesia primitiva de apóstoles y profetas. Los hermanos se abstenían de tantas cosas, ¿verdad? Una vida tan rígida, pero lo hacían con amor. No porque tal vez ponerse algún olor fuera pecado, utilizar cierta prenda fuera pecado, pero se vivían una vida tan restringida por amor a Dios, porque pensaban tal vez, ¿verdad?, por falta de recursos, de entender completamente la palabra del Señor, no querían dar ninguna puerta abierta, ¿verdad?, al enemigo. ¿Cómo comenzó, ¿verdad?, la iglesia de apóstoles y profetas? Entonces, estos muchachos, ¿verdad?, propusieron y Dios les honró, les puso gracia ante el jefe de los eunucos, ¿verdad? A pesar de que podían correr peligro, pero Dios fue fiel, hizo que esa alimentación que ellos comieran los hiciera ver más robustos. Gloria al Señor. Qué ejemplo tan maravilloso para todo hijo de Dios, dice el escritor. Nosotros nos enfrentamos a diario y a cada instante con oportunidades de hacer decisiones por lo que se nos enseña en la palabra del Señor o por las circunstancias o por lo que las circunstancias exigen. Debemos orar al Señor para que nos dé el valor y la determinación de no profanar nuestro cuerpo, que es templo de Dios. Cuando estamos en la casa de amigos, en participaciones, en actividades no apropiadas para los cristianos, debemos actuar con firmeza y atrevernos a desafiar al enemigo confiando en nuestro Dios. El día de ayer, ¿verdad?, platicaba con alguien cuando entré y él me decía, cuando andaba allá en El Salvador, que a veces salía, ¿verdad?, con amigos familiares y ellos pues les gustaba mucho el aguardiente, el alcohol, dice él, pero ellos ya saben que cuando andan conmigo yo no les compro nada de eso. Y si se ponen, ¿verdad?, a estar haciendo disparates, pues les va a tocar a ellos conseguir transporte, pero yo no lo hago. Entonces, uno tiene que tomar decisiones firmes, ¿verdad? Porque por eso le digo, hay situaciones, ¿verdad? A veces, y no vamos a querer tapar el sol con un dedo, estimado hermano, a veces nos invitan a cumpleaños, a graduaciones, a celebraciones de algún tipo de evento, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hay allí, verdad? ¿Será que van a hacer una oración o será que es un tremendo pachangón, verdad, que los vamos a ir a meter? Entonces, Dios nos ayude a tomar decisiones, ¿verdad? A mirar no solo el momento, ¿verdad? Pero qué repercusiones pueden venir más adelante. ¿Qué ejemplo voy a dar? Y hoy en día, estimado hermano, pues no falla, ¿verdad? De que tomen una foto ahí y después uno ni sabe, ¿verdad? Y ya queda ahí para toda la eternidad. Entonces, Dios nos ayude, ¿verdad?, a tomar las mejores decisiones. Así es que vemos, estimado hermano, ya para ir concluyendo, ¿verdad?, los resultados de una fe dispuesta a honrar a Dios. Dios, ¿verdad?, ellos en primer lugar no tenían, ¿verdad?, el porqué en la situación que ellos se encontraban abandonados. Posiblemente cuántas emociones, ¿verdad?, extrañaban a sus padres, ¿verdad?, a su familia. Estaban, quién sabe si dentro del mismo grupo, ¿verdad?, extrañaban sus tierras, la nostalgia de extrañar, ¿verdad? Tal vez alguien que ya viene un poco grande de El Salvador o de otro país puede en esos primeros días uno solo se acuerda de allá. ¿Cómo se va a concentrar en tener un buen cuerpo físico, ¿verdad? O aprender un nuevo idioma, etcétera? Entonces, y ese es uno que viene voluntariamente acá. Yo creo que aquí a nadie lo trajeron a la fuerza, ¿verdad? Entonces, pero ellos que fueron arrancados, ¿verdad?, de su tierra, decidieron aún ahí serle fiel a Dios. Y eso es de admirar, como dice el escritor. Ellos tuvieron buena salud y gran inteligencia. Al fin del plazo de 10 días propuesto por Daniel,
Melzar vio que los jóvenes se encontraban en condiciones físicas excelentes y aún superiores al resto de muchachos que sí estaban alimentándose con la dieta especial ordenada por el rey, por lo que accedió a seguir dándoles legumbres y cereales. Entendemos que el plan continuó durante los 3 años de su entrenamiento. Es muy probable que Melzar los examinara constantemente en lugar de esperar hasta el fin del periodo. O sea, hizo esa primera prueba de 10 días y después de 10 días él los vio que su rostro era más robusto, ¿verdad? O ellos estaban dando buenos signos vitales y como ellos, su rostro, ¿verdad? No era pálido como él pensaba que iba a ser durante 3 años. Eso fue la dieta que ellos tuvieron. Y conocemos, ¿verdad? Lo que nos dice al cabo, gloria al Señor, al final, gloria al Señor, dice la Escritura, que la sabiduría que ellos tenían era 10 veces más, gloria al Señor, de los demás jóvenes, de los demás astrólogos, de los demás magos que estaban ahí. La eficiencia y la superioridad en el servicio, cuando dice la Biblia, cuando Daniel dice, pasados pues los días, se refiere al periodo de los 3 años, que Nabucodonosor había fijado con la preparación de sus servidores, cuando apenas presentó delante del rey a todos los que estaban a su cargo, sobresalían en todos los 4 hebreos. Aparentemente estos fueron distinguidos por ser los mejores, razón determinante por la que estuvieron delante del rey. La eficiencia de ellos no era un poco mejor, sino 10 veces mejor. Esta expresión puede ser figurada, sin embargo, enfatiza con toda claridad en cuanto uno entrega su vida decididamente y pone toda su confianza en el Señor, Él hace sobresalir lo hace sobresalir a uno de una manera muy especial. Gloria al Señor. Así es que, estimado hermano, hay ofertas que en todo momento se nos pueden dar a nosotros, de amistades, de amigos, de familiares, ¿verdad? Que nos pueden llevar a tomar una decisión. Si esa decisión, ¿verdad? Puede ser algo que nos va a ser de beneficio, o si va a ser una decisión que, ¿verdad?, puede ser cuestionable. Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Lo que nos enseña la palabra del Señor es que Dios recompensa la fidelidad del que decide ser fiel a Él. A pesar de que pueda que nadie nos esté viendo, que nadie nos esté escuchando, de que nos encontremos solos, ¿verdad? En esos momentos es de que se muestra el verdadero carácter. Yo le he dicho muchas veces, ¿verdad? Aquí lo único que nos hace falta es que echemos alas, ¿verdad? Porque todos somos los mejores cristianos. Pero de esas puertas para afuera es donde se ve el carácter, ¿verdad? ¿Quién es el hermano Amner? ¿Verdad? Aquí podemos, ¿verdad? Tal vez mentir, echarnos en la bolsa, ¿verdad? Como dicen, pero de allá para afuera, ¿cuál es el testimonio que estamos dando? Cuando nadie lo ve, ese es el verdadero cristiano, ¿verdad? Cuando nadie lo ve. En este último versículo es del primer capítulo, se nos dice claramente que la trayectoria de Daniel y su participación en los asuntos de alto nivel en el imperio se extendió durante todo el tiempo de la cautividad en Babilonia. Su posición como oficial en el palacio duró todo el tiempo del imperio babilónico, o sea, 70 años, que ya estaban profetizados, que era el periodo señalado por Dios para el cautiverio de los judíos. Daniel 1:21 es también un anticipo de la historia de la caída de Babilonia en manos del ejército medio Persia, lo cual veremos en próximas lecciones. Eso es importante porque, como dije, Daniel nunca regresó, ¿verdad?, a su tierra natal. Y no sabemos de cuánto tiempo haya muerto o aproximadamente cuántos años tenía cuando llegó, pero lo vamos a ver más adelante cuando él, ¿verdad?, es echado en el foso de los leones. ¿Por qué? Porque continuaba siendo fiel a Dios. A pesar de que las situaciones a su alrededor, ¿verdad?, no fueran las que él quisiera, continuaba siendo fiel. Yo creo que el mensaje, estimado hermano, es que seamos fieles a Dios. En lo mucho, ¿verdad?, o en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, dice la palabra del Señor. Así que Dios nos ayude, estimado hermano, a serle fiel, que estos episodios de estos varones sean para nosotros un fundamento y un ánimo, ¿verdad?, de que sí se puede ser de fiel a Dios, a pesar de que todos allá a nuestro alrededor se estén doblegando ante Baal, ante otros dioses, pero usted y yo podemos ser de fiel a Dios. Así que hasta aquí voy a llegar con mi intervención, hermano Robert, por nosotros.
recompensa de la fidelidad.